¿Por qué la fe puede cambiarlo todo? Tal vez has llegado hasta aquí buscando respuestas, o quizás sin darte cuenta, guiado por algo más profundo que tú mismo. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando dejas de depender de tus fuerzas y decides confiar completamente en Dios? ¿Qué ocurre cuando entregas el control y permites que la fe se convierta en tu ancla en medio del caos? La fe es mucho más que un pensamiento positivo o un simple deseo. Es una convicción profunda, una certeza que nace en lo más íntimo del corazón. No se trata de no tener miedo, sino de seguir caminando a pesar del miedo. Y eso, amigo mío, lo cambia todo. Dios no nos prometió una vida sin desafíos, pero sí nos prometió que nunca estaríamos solos. Desde las primeras páginas de la Biblia hasta las últimas, la fe es el puente entre lo humano y lo divino, entre nuestras limitaciones y su poder ilimitado. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo que si tuviéramos fe del tamaño de una semilla de mostaza, podríamos mover montañas? No porque esa fe tenga magia en sí misma, sino porque esa fe nos conecta con el Dios que hace lo imposible. La fe transforma. No necesariamente la situación primero, sino a nosotros. Nos da otra visión. Nos enseña a ver con los ojos del Espíritu. Nos recuerda que hay un plan más grande en marcha, incluso cuando todo parece ir mal. Ejemplos bíblicos que lo confirman. Abraham creyó sin ver. Sara rió ante la promesa y luego abrazó a su hijo. José fue traicionado, encarcelado, olvidado, pero su fe lo sostuvo hasta que vio la mano de Dios llevarlo a gobernar Egipto. David no venció a Goliat con una espada, sino con la seguridad de que Dios peleaba por él. La viuda que dio lo último que tenía fue recompensada con provisión diaria. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a creer como ellos? Porque si lo estás, lo sobrenatural puede hacerse presente también en tu vida. La fe como escudo contra el miedo. El miedo grita, intimida, paraliza. Pero la fe susurra, no estás solo. La fe es ese escudo invisible que nos protege del temor y de las dudas. No significa que no sintamos miedo, significa que no dejamos que el miedo nos domine. Cuando David enfrentó al gigante, cuando Pedro caminó sobre las aguas, cuando los discípulos gritaron durante la tormenta, todos sintieron miedo. Pero también tuvieron fe. Y eso marcó la diferencia. Jesús no nos reprende por tener miedo, nos invita a creer en medio del miedo. Y cuando elegimos confiar, su presencia calma nuestras tormentas más feroces. La fe abre puertas al milagro. Los milagros no son cosa del pasado. Dios sigue siendo el mismo. La mujer que tocó el manto de Jesús fue sanada porque creyó. Bartimeo recobró la vista porque no dejó de clamar. Pedro caminó sobre las aguas porque miraba a Jesús. No fue la cantidad de fe lo que lo salvó, fue la autenticidad de su confianza. Tal vez tú también has clamado por un milagro. Tal vez estás esperando una respuesta, una señal, una intervención divina. Y quizás no veas nada, aún. Pero Dios obra incluso en el silencio. Y muchas veces, el mayor milagro no es que cambie la situación, sino que te transforme a ti desde adentro. La fe te sostiene en las pruebas. Job no entendía por qué estaba sufriendo tanto, pero no dejó de adorar. Dijo, el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea su nombre. Esa es la clase de fe que no se derrumba, que se afianza cuando todo lo demás se rompe. La fe no elimina el dolor, pero lo atraviesa con propósito. Nos recuerda que las pruebas no son castigos, sino procesos. Que hay algo que Dios está formando en nosotros. Algo eterno. Cada lágrima, cada espera, cada batalla tiene sentido cuando confiamos en que Él está obrando aunque no lo veamos. La fe es recompensada. Dios honra la fe. No siempre con lo que esperamos, pero sí con lo que necesitamos. A veces será una provisión inesperada. A veces, una puerta abierta cuando ya habías perdido la esperanza. Otras, una paz que no puedes explicar en medio del dolor. Pero siempre, la recompensa más grande será su presencia. Su compañía constante. Y, por encima de todo, la promesa de la vida eterna. Jesús lo dijo claramente, todo es posible para el que cree. Y también prometió que quien deja todo por Él, recibirá mucho más, tanto en esta vida como en la venidera.
Entonces, ¿en quién estás confiando hoy? No es el tamaño de tu fe lo que importa. Es donde la colocas. Aunque sea pequeña, aunque tiemble, aunque te cueste, si tu fe está en Dios, estás en el camino correcto. Y si hoy te cuesta orar, si estás cansado, si tu alma está en silencio, aún puedes volver. Porque Dios no se aleja. Él espera. Él escucha. Él actúa. Te animo a cultivar tu fe. A buscarlo a diario. A sumergirte en su palabra y a mantener viva la llama de la oración. La fe se alimenta en lo secreto, pero brilla en público. Y si deseas una ayuda para comenzar o retomar ese camino, puedes apoyarte en recursos como un devocional diario. No como una rutina vacía, sino como una cita sagrada para reencontrarte con Él. No estás solo. Dios sigue siendo Dios. Y cuando decides confiar en Él, lo imposible deja de serlo. Cree, confía y espera. Porque tu fe será recompensada, y la historia que Dios está escribiendo contigo será testimonio para muchos. ¿Por qué la fe puede cambiarlo todo? Tal vez has llegado hasta aquí buscando respuestas, o quizás sin darte cuenta, guiado por algo más profundo que tú mismo. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando dejas de depender de tus fuerzas y decides confiar completamente en Dios? ¿Qué ocurre cuando entregas el control y permites que la fe se convierta en tu ancla en medio del caos? La fe es mucho más que un pensamiento positivo o un simple deseo. Es una convicción profunda, una certeza que nace en lo más íntimo del corazón. No se trata de no tener miedo, sino de seguir caminando a pesar del miedo. Y eso, amigo mío, lo cambia todo. Dios no nos prometió una vida sin desafíos, pero sí nos prometió que nunca estaríamos solos. Desde las primeras páginas de la Biblia hasta las últimas, la fe es el puente entre lo humano y lo divino, entre nuestras limitaciones y su poder ilimitado. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo que si tuviéramos fe del tamaño de una semilla de mostaza, podríamos mover montañas? No porque esa fe tenga magia en sí misma, sino porque esa fe nos conecta con el Dios que hace lo imposible. La fe transforma. No necesariamente la situación primero, sino a nosotros. Nos da otra visión. Nos enseña a ver con los ojos del Espíritu. Nos recuerda que hay un plan más grande en marcha, incluso cuando todo parece ir mal. Ejemplos bíblicos que lo confirman. Abraham creyó sin ver. Sara rió ante la promesa y luego abrazó a su hijo. José fue traicionado, encarcelado, olvidado, pero su fe lo sostuvo hasta que vio la mano de Dios llevarlo a gobernar Egipto. David no venció a Goliat con una espada, sino con la seguridad de que Dios peleaba por él. La viuda que dio lo último que tenía fue recompensada con provisión diaria. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a creer como ellos? Porque si lo estás, lo sobrenatural puede hacerse presente también en tu vida. La fe como escudo contra el miedo. El miedo grita, intimida, paraliza. Pero la fe susurra, no estás solo. La fe es ese escudo invisible que nos protege del temor y de las dudas. No significa que no sintamos miedo, significa que no dejamos que el miedo nos domine. Cuando David enfrentó al gigante, cuando Pedro caminó sobre las aguas, cuando los discípulos gritaron durante la tormenta, todos sintieron miedo. Pero también tuvieron fe. Y eso marcó la diferencia. Jesús no nos reprende por tener miedo, nos invita a creer en medio del miedo. Y cuando elegimos confiar, su presencia calma nuestras tormentas más feroces. La fe abre puertas al milagro. Los milagros no son cosa del pasado. Dios sigue siendo el mismo. La mujer que tocó el manto de Jesús fue sanada porque creyó. Bartimeo recobró la vista porque no dejó de clamar. Pedro caminó sobre las aguas porque miraba a Jesús. No fue la cantidad de fe lo que lo salvó, fue la autenticidad de su confianza. Tal vez tú también has clamado por un milagro. Tal vez estás esperando una respuesta, una señal, una intervención divina. Y quizás no veas nada, aún. Pero Dios obra incluso en el silencio. Y muchas veces, el mayor milagro no es que cambie la situación, sino que te transforme a ti desde adentro. La fe te sostiene en las pruebas. Job no entendía por qué estaba sufriendo tanto, pero no dejó de adorar. Dijo, el Señor dio, el Señor quitó.
Bendito sea su nombre. Esa es la clase de fe que no se derrumba, que se afianza cuando todo lo demás se rompe. La fe no elimina el dolor, pero lo atraviesa con propósito. Nos recuerda que las pruebas no son castigos, sino procesos. Que hay algo que Dios está formando en nosotros. Algo eterno. Cada lágrima, cada espera, cada batalla tiene sentido cuando confiamos en que Él está obrando aunque no lo veamos. La fe es recompensada. Dios honra la fe. No siempre con lo que esperamos, pero sí con lo que necesitamos. A veces será una provisión inesperada. A veces, una puerta abierta cuando ya habías perdido la esperanza. Otras, una paz que no puedes explicar en medio del dolor. Pero siempre, la recompensa más grande será su presencia. Su compañía constante. Y, por encima de todo, la promesa de la vida eterna. Jesús lo dijo claramente, todo es posible para el que cree. Y también prometió que quien deja todo por Él, recibirá mucho más, tanto en esta vida como en la venidera. Entonces, ¿en quién estás confiando hoy? No es el tamaño de tu fe lo que importa. Es donde la colocas. Aunque sea pequeña, aunque tiemble, aunque te cueste, si tu fe está en Dios, estás en el camino correcto. Y si hoy te cuesta orar, si estás cansado, si tu alma está en silencio, aún puedes volver. Porque Dios no se aleja. Él espera. Él escucha. Él actúa. Te animo a cultivar tu fe. A buscarlo a diario. A sumergirte en su palabra y a mantener viva la llama de la oración. La fe se alimenta en lo secreto, pero brilla en público. Y si deseas una ayuda para comenzar o retomar ese camino, puedes apoyarte en recursos como un devocional diario. No como una rutina vacía, sino como una cita sagrada para reencontrarte con Él. No estás solo. Dios sigue siendo Dios. Y cuando decides confiar en Él, lo imposible deja de serlo. Cree, confía y espera. Porque tu fe será recompensada, y la historia que Dios está escribiendo contigo será testimonio para muchos. ¿Por qué la fe puede cambiarlo todo? Tal vez has llegado hasta aquí buscando respuestas, o quizás sin darte cuenta, guiado por algo más profundo que tú mismo. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando dejas de depender de tus fuerzas y decides confiar completamente en Dios? ¿Qué ocurre cuando entregas el control y permites que la fe se convierta en tu ancla en medio del caos? La fe es mucho más que un pensamiento positivo o un simple deseo. Es una convicción profunda, una certeza que nace en lo más íntimo del corazón. No se trata de no tener miedo, sino de seguir caminando a pesar del miedo. Y eso, amigo mío, lo cambia todo. Dios no nos prometió una vida sin desafíos, pero sí nos prometió que nunca estaríamos solos. Desde las primeras páginas de la Biblia hasta las últimas, la fe es el puente entre lo humano y lo divino, entre nuestras limitaciones y su poder ilimitado. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo que si tuviéramos fe del tamaño de una semilla de mostaza, podríamos mover montañas? No porque esa fe tenga magia en sí misma, sino porque esa fe nos conecta con el Dios que hace lo imposible. La fe transforma. No necesariamente la situación primero, sino a nosotros. Nos da otra visión. Nos enseña a ver con los ojos del Espíritu. Nos recuerda que hay un plan más grande en marcha, incluso cuando todo parece ir mal. Ejemplos bíblicos que lo confirman. Abraham creyó sin ver. Sara rió ante la promesa y luego abrazó a su hijo. José fue traicionado, encarcelado, olvidado, pero su fe lo sostuvo hasta que vio la mano de Dios llevarlo a gobernar Egipto. David no venció a Goliat con una espada, sino con la seguridad de que Dios peleaba por él. La viuda que dio lo último que tenía fue recompensada con provisión diaria. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a creer como ellos? Porque si lo estás, lo sobrenatural puede hacerse presente también en tu vida. La fe como escudo contra el miedo. El miedo grita, intimida, paraliza. Pero la fe susurra, no estás solo. La fe es ese escudo invisible que nos protege del temor y de las dudas. No significa que no sintamos miedo, significa que no dejamos que el miedo nos domine. Cuando David enfrentó al gigante, cuando Pedro caminó sobre las aguas, cuando los discípulos gritaron durante la tormenta, todos sintieron miedo.
pero también tuvieron fe. Y eso marcó la diferencia. Jesús no nos reprende por tener miedo, nos invita a creer en medio del miedo. Y cuando elegimos confiar, su presencia calma nuestras tormentas más feroces. La fe abre puertas al milagro. Los milagros no son cosa del pasado. Dios sigue siendo el mismo. La mujer que tocó el manto de Jesús fue sanada porque creyó. Bartimeo recobró la vista porque no dejó de clamar. Pedro caminó sobre las aguas porque miraba a Jesús. No fue la cantidad de fe lo que lo salvó, fue la autenticidad de su confianza. Tal vez tú también has clamado por un milagro. Tal vez estás esperando una respuesta, una señal, una intervención divina. Y quizás no veas nada, aún. Pero Dios obra incluso en el silencio. Y muchas veces, el mayor milagro no es que cambie la situación, sino que te transforme a ti desde adentro. La fe te sostiene en las pruebas. Job no entendía por qué estaba sufriendo tanto, pero no dejó de adorar. Dijo, el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea su nombre. Esa es la clase de fe que no se derrumba, que se afianza cuando todo lo demás se rompe. La fe no elimina el dolor, pero lo atraviesa con propósito. Nos recuerda que las pruebas no son castigos, sino procesos. Que hay algo que Dios está formando en nosotros. Algo eterno. Cada lágrima, cada espera, cada batalla tiene sentido cuando confiamos en que Él está obrando aunque no lo veamos. La fe es recompensada. Dios honra la fe. No siempre con lo que esperamos, pero sí con lo que necesitamos. A veces será una provisión inesperada. A veces, una puerta abierta cuando ya habías perdido la esperanza. Otras, una paz que no puedes explicar en medio del dolor. Pero siempre, la recompensa más grande será su presencia. Su compañía constante. Y, por encima de todo, la promesa de la vida eterna. Jesús lo dijo claramente, todo es posible para el que cree. Y también prometió que quien deja todo por Él, recibirá mucho más, tanto en esta vida como en la venidera. Entonces, ¿en quién estás confiando hoy? No es el tamaño de tu fe lo que importa. Es donde la colocas. Aunque sea pequeña, aunque tiemble, aunque te cueste, si tu fe está en Dios, estás en el camino correcto. Y si hoy te cuesta orar, si estás cansado, si tu alma está en silencio, aún puedes volver. Porque Dios no se aleja. Él espera. Él escucha. Él actúa. Te animo a cultivar tu fe. A buscarlo a diario. A sumergirte en su palabra y a mantener viva la llama de la oración. La fe se alimenta en lo secreto, pero brilla en público. Y si deseas una ayuda para comenzar o retomar ese camino, puedes apoyarte en recursos como un devocional diario. No como una rutina vacía, sino como una cita sagrada para reencontrarte con Él. No estás solo. Dios sigue siendo Dios. Y cuando decides confiar en Él, lo imposible deja de serlo. Cree, confía y espera. Porque tu fe será recompensada, y la historia que Dios está escribiendo contigo será testimonio para muchos.